Señor, esta noche oramos con un corazón abierto y te pedimos que te manifiestes a todo tu pueblo por toda la tierra, no solo en esta reunión. Señor, contesta oración visitando a miles y miles de santos, sean que estén en el mundo o en la iglesia, estén buscándote o no. Cualquiera sea su situación, por la base de tu selección, ve a ellos donde quiera estén, alumbra, resplandece, causa que te toquen de una manera indiscutible, de una manera irresistible. Cambia vidas por tu aparición, tu gloriosa aparición. Oramos porque sabemos que lo vas a hacer por tu economía y por causa de tu interés, por causa de tu recobro y de tu mover en la tierra hoy día. Señor, te pedimos de lo profundo de nuestro corazón, aparécete, aparécete en espíritu y por medio de la palabra. Señor, también oramos que tú recobres entre nosotros la vida del altar y de la tienda. Produce que consideramos si vivimos en una tienda y si tenemos una vida del altar y de la tienda. Oh, levanta los altares de nuevo en las vidas de todos los santos, en familia tras familia, matrimonio tras matrimonio. Oh, en cada hogar, Señor, recobra la vida del altar y de la tienda. Haznos aquellos que nos movemos nuevamente, los que viven en una tienda hasta que nos encontremos contigo. No oramos esto de una manera vana, lo oramos que lo lleves a cabo. Derrota a tu enemigo esta noche. No somos aquellos que moramos en la tierra. Tenemos otra ciudad, otro país. Pertenecemos a los nuevos cielos y la nueva tierra y anhelamos la nueva de Jerusalén. Somos los hijos de Abraham, caminando en las pisadas de nuestro Padre de fe. Oh, libera tu palabra y que tu mano siga tu palabra y obra cosas en detalle y gloriosamente, de una manera maravillosa, por causa del deseo de tu corazón. Nuestro tema general es Dios. ¿Puede usted pensar un mejor tema que Dios mismo? No el aspecto doctrinal de Dios ni el concepto acerca de Dios, sino Dios de una manera muy que se puede experimentar. Y este es el Dios de cierta clase de seres humanos como nosotros, quienes le experimentaron de una manera particular y como resultado de ello, Él llegó a ser y vino a identificarse con ellos y no se avergonzó de ser llamado el Dios de ellos. Ustedes tienen esta expresión en Hebreos capítulo 11 con respecto a los peregrinos, aquellos que estaban buscando otra tierra. Ellos pagaron un precio para ser los cruzadores de río en su era. Y la palabra habla acerca de ellos diciendo de que Él no se avergonzó de llamarse Dios de ellos. Así que Dios no se avergüenza de identificarse con Abraham y ser llamado el Dios de Abraham. No se avergüenza de identificarse con Isaac,
quien recibió todo como una bendición de su padre, y ser llamado el Dios de Isaac. Y son buenas noticias darse cuenta que Él no se avergüenza ni duda llamarse el Dios de Jacob, el Dios de Israel. Abraham, Isaac y Jacob no tipifican respectivamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, sino sus experiencias representan las experiencias del Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu. No hay manera de que alguien como Jacob pueda tipificar al Espíritu. Así que decir que Dios es el Dios de Jacob, es decir, quiere decir que Jacob signifique el Espíritu. Es más bien decir que las experiencias de Jacob fueron las experiencias de Dios disciplinando y transformando y madurando y reinando el Espíritu en esos aspectos. La semana pasada comenzamos con la meta, que es ser el Israel de Dios. Eso es llegar a ser la iglesia, de hecho, en una manera práctica, en el aspecto de ser el Israel de Dios, llevando el reinado de Dios, representando a Dios con su autoridad y llevando a ejecución la administración gubernamental de Dios en la tierra. Para llegar a ser el Israel de Dios, necesitamos experimentar el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y no nos corresponde a nosotros escoger qué experiencias vamos a tener, pues finalmente, al final, en la nueva Jerusalén y en los nuevos cielos y la nueva tierra, todos seremos maduros por medio de experimentar a Dios como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Así que no trate de preguntarse dónde está usted hoy día o en qué situación, si está en Isaac, recibiendo todo como la gracia. Y más tarde ese día usted se da cuenta de que es un manipulador y malvado como Jacob. Y alguien más joven que usted y más nuevo que usted puede ministrarle a Dios como el Dios de Abraham. Así que no sistematice ni seleccione, sino sea abierto. Y si tenemos alguna oración con respecto a esto, debe orar: Señor, concédeme las experiencias que necesito de Dios como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Esta noche comenzamos entonces el primero de una serie de 6 mensajes con respecto al tema del Dios de Abraham. Y todos estos mensajes, cada punto de ellos, es de experiencia. No estamos interesados en un entendimiento doctrinal de obedecer a Dios por fe. Nosotros, sea que lo obedezcamos por fe o no lo obedecemos por fe, veremos que Abraham nació en una familia idólatra. Josué 24, 2 y 3 nos lo dice. Él no era un adorador del verdadero Dios, pero Dios en su soberanía se le apareció como el Dios de gloria y provocó que Abraham le respondiera: una vez Dios se aparece, todo está terminado. No es un asunto de si usted puede o no puede hacer algo. No es un asunto de si usted lo quiere hacer o no lo quiere hacer. Y no es un asunto si usted lo va a hacer o no lo va a hacer.
Dios se le aparece en el Espíritu por medio de la palabra y Él está alumbrando sobre usted. Entonces hay cierta clase de hablar. Después de ese hablar, entonces su vida ha cambiado. Una vez una persona toca a Dios en su aparición, está acabado. Saulo de Tarso iba por un camino. En la mañana, él logró tener los documentos para aprender a aquellos que invocaban el nombre del Señor en Damasco. Y finalmente, luego, más tarde, ese día, el Señor se le apareció en su gloria. Y ahí quedó todo. ¿Hay tal vez alguien en su corazón esta noche? ¿O hay algo en su corazón esta noche que usted está preocupado? Puede ser su propio hermano y hermana de su familia. Puede ser un hijo o una hija. Puede ser algún compañero junto a quien usted ha estado compartiendo en la escuela o en la universidad. Y no está aquí tal persona. ¿Cómo orar por el tal? ¿Cómo expresar la carga que hay en usted? Yo no quiero decir que yo sé, ni presumo decir, pero esta noche yo diría, ¿por qué no orar que el Señor se le aparezca al tal? ¿Por qué no orar que el Señor le llame? Tal vez en este instante esté en Las Vegas, en el mundo, inmerso en eso, inmerso en los negocios, en el comercio, donde quiera esté. Pero cuando el Dios de gloria se aparece, cuando viene y le confronta a usted consigo mismo en su resplandor, ¿qué usted va a hacer? Usted va a decir, vete Dios, y aunque usted diga que se vaya, Él no va a argumentar, Él va a seguir alumbrando. Alumbrándose a sí mismo dentro de su ser. Alumbrándose a sí mismo, infundiéndose a sí mismo, transfundiendo su elemento dentro de usted, hasta que usted responde. Y usted dice, está bien, voy a seguirte, lo voy a hacer, amén, está bien. Y ese es el comienzo de la travesía. Abraham obedeció por fe. Esto significa que finalmente su voluntad fue tocada. La voluntad es el órgano con que nosotros obedecemos, ¿verdad? Fuera que él quisiera dejar ir la tierra de los caldeos e ir a la buena tierra, sea una cosa o la otra, él obedeció. Y obedeció por fe, que le fue impartida por Dios mismo. Y es aquí donde todo comienza. Nosotros comenzamos con el Dios de Abraham, y las experiencias de Abraham comienzan obedeciendo el llamado de Dios por fe. La fe significa que él mismo no lo puede hacer, que Abraham mismo no tiene la inclinación para hacerlo, no quiere hacerlo, no puede llegar a hacerlo, y todo eso es irrelevante. Otro elemento está ahora en usted después de que Dios se le apareció. Y la palabra de Dios está haciendo eco en su ser. Y nunca se irá. Y así que finalmente usted obedece por fe. Las buenas nuevas con respecto a Abraham y nosotros es que él no era un héroe que la religión ha hecho de él. Él obedeció por fe, eso es correcto, arrastrando sus pies, trayéndose a otros con él, yendo a mitad del camino, la mitad del camino solamente. Él obedeció por fe y estableció un altar, y entonces hubo una crisis económica y dejó todo y se fue a Egipto. Él obedeció por fe y creyó que él tendría un hijo con Sara, su mujer. Y entonces un poco después tuvo un hijo con Agar.
yo no puedo tenerlo a él como un héroe. La cristiandad cambia a la gente de la Biblia y los hace unos superhéroes. Yo puedo sí relacionarme con la debilidad de Abraham. Abraham es simplemente como usted y usted es simplemente como él, hijo de Abraham. Y lo mismo va a ser con Isaac y con Jacob, como veremos. Entonces, después que Dios se le apareció a Abraham y Abraham tuvo cierta clase de respuesta, él comenzó a vivir diferente. Él vivió la vida del altar y de la tienda. Él no tenía un altar por un día o por una época. Él vivió y llevó la vida del altar. Así que no estamos hablando de la doctrina de levantar altares, ni tampoco estamos apuntando a tener una experiencia elevada o trascendente de establecer un altar. La carga en esta parte del mensaje es tener o llevar la vida del altar. Es su vida. Quiero con esto decir, cada día su vida. Y por causa de que usted tiene un altar, todo lo que usted tiene y todo lo que usted es y todo lo que usted posee y cada cosa relacionada con usted está en ese altar para Dios. Y está fijo. Y como resultado de ese altar hay una tienda. El Señor sabe que tenemos que vivir en esta tierra y tenemos que vivir en una manera que sea moderada por causa del ambiente. El Padre sabe lo que necesitamos. Así que Abraham vivió en una tienda. Yo dudo que él viviese en una tienda en Ur de los Caldeos. Allí había quizás una estructura fija, un apartamento, pero toda su vida él después vivió en una tienda. Él no estaba fijo, no había echado raíces. Él fue capaz de moverse y mudarse. A veces, es más, muchas veces de una manera geográfica y física. Y veremos que cuando él estableció por primera vez el altar, fue con Betel a un lado y Betel a un lado y Ai al otro, que quiere decir un montón de ruinas. Y esto era para testificar a los ángeles malignos y a los demonios y a las naciones idólatras, testificar que él era por Dios y estaba en la tierra por Dios y que esta era su vida. Y él dijo, yo vivo en esta tienda y no tengo un lugar fijo en esta tierra. No soy uno que mora en la tierra, sino que vivo en tiendas y vivo de esta manera. De hecho, es muy animante, y creo decir, que Abraham tuvo unos momentos donde se deslizó. Él estableció un altar y una tienda y finalmente terminó en Egipto durante un tiempo buscando seguridad y confiando en su esposa para su protección. En ese momento olvidó la tienda y el altar. Y yo agradezco al Señor que Dios no es tan estrecho como nosotros y que Dios no se rinde con los que llama tan fácilmente. Y yo estoy agradecido de que Dios no dijo, ya se acabó todo. Abraham está en Egipto, ¿qué voy a hacer ahora? Dios no dijo eso. Yo tenía tal esperanza en él tenía un altar. Allá como los días de Elden, del salón de reunión de Elden, cuando emigrábamos en los años 70, allá teníamos tiendas. Oh, pero tantos hijos de Abraham han vuelto a Egipto. ¿Qué yo voy a hacer ahora?
¿qué voy a hacer? Voy a volver de nuevo. Me apareceré, dice el Señor. Voy a hablar otra vez, dice el Señor. No me voy a rendir contigo. Te voy a recobrar. Te voy a traer de regreso. Y entonces te traeré conmigo. Así que si hay alguien en la tierra fuera de este mensaje, que no esté en la esfera de este mensaje, el Señor puede ir a cualquiera que no ni siquiera crea en Dios. Y en el mundo de los caldeos hoy día, y Dios se le puede aparecer como el Dios de gloria. Muchos tal vez se habrán ido a Egipto y estén contentos en Egipto, aunque su ser interno profundamente protesta. Pero Él viene. Él vuelve a aparecerse y alumbra. Él vuelve a llamar. Aleluya, por Dios. Alabado sea el Señor. ¿Usted no está agradecido de que Dios es el Dios de gloria? El Dios que inicia, el que da el primer paso. ¿Saben? Uno de los versículos favoritos míos en la Biblia. Claro, ¿cómo usted puede saber? Está en un libro del Antiguo Testamento que solo tiene 4 capítulos. El libro de Jonás. Al comienzo del capítulo 3, la palabra del Señor vino a Jonás, el hijo de Amatías, él por segunda vez. A veces no lo hacemos muy bien en la primera vez, ¿verdad? Tenemos un buen comienzo, pero la segunda vez. Así que Abraham finalmente arregló el asunto y es un extranjero y es uno que habita en tiendas y va a vivir una vida del altar y de la tienda. Yo no tenía intención de decir esto, pero quería liberar lo que estaba en mi corazón. No hay ningún juicio en lo que voy a decir, ni hay crítica, pero hay una preocupación profunda en mí. Y enfoquémonos y con el sur de California, especialmente la preocupación con el condado de Orange. Muchos, en donde hemos vivido muchos de nosotros aquí por mucho tiempo. Mi preocupación es esta. En muchas vidas no hay tiendas ya más. No hay vidas de la tienda. Tal vez no nos hayamos dado cuenta, pero no nos podemos mover. No es que no nos vamos a mover, es que no podemos. Estamos aquí enraizados. Aún la frase establecido, fijo y ocupado ha venido a ser un lema entre nosotros y normal entre nosotros. Si no tenemos una tienda, esto quiere decir, si no estamos o no somos capaces de ser uno con el Señor en su mover, eso quiere decir que perdimos el altar. Porque el altar y la tienda son inseparables. El altar es primero y nos introduce, nos guía a la tienda. Si no hay tienda, eso quiere decir que no hay altar. Estoy hablando de nuestra clase de vivir presente aquí en el sur de California, donde algunos de los nuevos se dan cuenta que aquí hay sol, como el día de hoy, que fue soleado. Quisiéramos ser capaces de decir al Señor cara a cara, Señor, este es mi altar, yo vivo la vida del altar y yo vivo en una tienda. No hay nada en esa tienda que no ha pasado por el altar. Y si yo he acumulado algo en esta tienda, estoy dispuesto a volver al altar y ponerla sobre el altar esa cosa.
Yo soy un hijo de Abraham. Ya lo establecimos delante de Dios. En algún momento le dijimos al diablo, Satanás, yo quiero decirte la palabra de mi testimonio. Yo vivo la vida del altar y de la tienda. Yo soy un ciudadano de otro país. Yo tengo el sentido profundo de que soy un extranjero, que no vivo aquí. Y ahora ya no estoy hablándole al enemigo. Puede irse al lago de fuego el enemigo. Ahora no le hablo a él. No es un asunto si nos movemos. Es un asunto de si podemos movernos. Así que ahora ustedes se dan cuenta. Tal vez yo fui un poco insensato esta noche, abriéndoles ustedes en la primera parte del mensaje, diciéndoles de que parte de mí está apenado, sufre, gime. ¿Dónde está la tienda? ¿Dónde está el altar? El Señor quiere hacer algo en la parte norte del condado de San Diego. El Señor quiere fortalecer la iglesia en Vista y tener un nuevo comienzo allí. ¿Quién va a ir? Nadie va. El mover del Señor en la tierra está con aquellos que viven la vida del altar y de la tienda. Yo conozco un hermano que vino al recobro del Señor en 1970 y ha estado en la misma localidad por 34 años y vive en una tienda. No tiene que probarle a nadie mudándose a otro lugar de que él vive en una tienda. Estando allí, él vive en la tienda. Así que este es un asunto de nuestra clase de vivir presente. Ahora entonces podremos venir al bosquejo en la primera parte. Pero una cosa que yo estoy claro, y yo espero que usted también esté claro, es que no podemos decidir establecer un altar. Eso no es el asunto verdadero. Y tampoco va a funcionar usted hacer una resolución en su mente, voy a vivir en la tienda. Eso es su propia decisión y su propio esfuerzo. Esta clase de vivir es tan radical para que una persona lo pueda hacer por su propia fuerza. Solo hay una manera, y el Señor sabe que hay una sola manera que podemos vivir la vida del altar y de la tienda, y es no comenzar por el altar o por la tienda, sino con la aparición de Dios. Y estoy leyendo Génesis 12, 7 y 12 que dice que estoy en el versículo 7 y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Así que yo no voy a convencer a nadie, no voy a tratar tampoco de inspirar a nadie, ni tocar sus emociones, ni voy a rogarle, por favor, establece un altar y vive en una tienda. No vale la pena hacer eso. Teniendo la vida del altar y de la tienda es una respuesta a la aparición del Señor. Si estamos dispuestos y abiertos a la aparición del Señor y cuando Él se aparece y qué nos dice cuando se aparece, eso está en las manos de Él. Así que por favor no me malinterpreten de que yo los estoy amonestando. Por favor, ten un altar, ten una tienda. Por favor, ven al altar.
no debemos tener ninguna confianza en nuestras palabras o en la capacidad de los santos. Abraham no tenía ningún pensamiento de la tienda ni del altar, ni ningún pensamiento acerca de Dios. Sin embargo, el Dios de gloria se le apareció, lo atrajo, lo infundió, le habló a él y puso fe en él, de que se le aparecía en intervalos a Abraham y entonces Abraham respondía. Así que nosotros no podemos hacer que Dios se aparezca. Usted no puede forzarlo. No lo puede forzar a que aparezca ni que a no aparezca. Pero sí yo sé que Él se va a aparecer. Ahora, ¿cuándo lo hace y cómo lo hace? Puede ser que a alguien le esté pasando en esta reunión, pero puede ser que a otro se le aparezca mañana mientras se afeita o cuando está haciendo sus impuestos, llenando su planilla de impuestos mañana por la noche. Dios es viviente y soberano y Él tiene derecho de intervenir con usted en cualquier momento. Mi fe es en este Dios que se aparece con su gracia y nos agracia con su aparición. Número Romano 1. Los creyentes de Cristo repetimos la historia de Abraham. Así pues, la vida cristiana es la vida que Abraham experimentó. Y estos versículos lo muestran. Romanos 4:12 dice 4:12 dice que nosotros seguimos las pisadas de la fe de nuestro padre Abraham. Y este es estoiqueo, en las mismas pisadas. Así que la vida cristiana es la vida que Abraham experimentó. La letra A dice que Abraham vivió y caminó por fe, lo cual significa que se negó a sí mismo, desechó su propia persona, se olvidó de sí mismo y vivió por otra vida. Así que sea usted capaz de hacerlo o no capaz de hacerlo, eso no importa. Nosotros necesitamos aprender a negar el yo. O sea que puedo hablar o no puedo hablar, no hace ninguna diferencia. Sea que yo puedo seguir o no puedo seguir, no hace ninguna diferencia. Negamos el yo, lo rechazamos y ponemos a un lado el yo. Esto lo aprendió Abraham después de muchos años. Olvidarse de sí mismo y vivir por otro, por medio de otro. Este es el camino que está delante de nosotros. La letra D dice, Dios opera a los creyentes de la misma manera que lo hizo en Abraham. La vida de la iglesia hoy día es la cosecha de la historia de Abraham. La iglesia existe hoy día en Estados Unidos por causa de Abraham en el recobro del Señor. Ellos tomaron la delantera de seguir al Señor y hoy día la vida de la iglesia es la cosecha de ese vivir. Letra C, todo aquel que ha sido llamado, que ya no vive, llamado afuera de qué, de lo que no es Dios, de todo lo que reemplaza a Dios, de cualquier cosa que usurpa vuestro ser y no deja lugar a Dios mismo, que ya no vive ni anda por sí mismo y que desecha y rechaza su propia constitución natural. Todo aquel que hace esto es un Abraham. No trate usted no haga una decisión en su mente de hacerlo. Tampoco diga yo no puedo hacerlo. Usted se siente condenado. Olvídese de su condenación. Olvídese de su yo que lo condena. Yo le aseguro que todos vamos a llegar a un punto donde no viviremos ni andaremos por nosotros mismos ya más. Y desecharemos y rechazaremos nuestra propia constitución natural. Y esto es por la letra D, porque Dios opera en los creyentes de la misma manera que lo hizo en Abraham.
Todos tendremos estas experiencias. La semana pasada leímos en Mateo 8:11 que muchos vendrían de aquí y de allá y se sentarían con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y una hermana compartió luego, un día o dos después, que va a haber una unidad tal entre los vencedores en ese tiempo, por causa de que ellos todos habrán tenido las mismas experiencias. Nosotros estaremos con nuestros antepasados, Abraham, y le diremos: Abraham, caminamos en tus huellas porque tu Dios es mi Dios. Isaac, disfrutamos todo en la gracia. Jacob, apreciamos el libro de Génesis donde tantos capítulos se dedicaron a ti, pues somos igual que tú. Y Dios trató con nosotros de la misma manera que trató contigo. Ninguno de nosotros es peculiar ni superior. Nuestro Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Hay una comunión profunda, unidad entre nosotros, dirán los vencedores. Finalmente, la nueva Jerusalén y el cielo nuevo y la tierra nueva, todos los creyentes tendrán la misma historia espiritual. Número Romano 2, por fe, Abraham obedeció al llamamiento de Dios. La fe significa que usted no es capaz de hacerlo. Solo Dios puede hacerlo. Letra A, Dios llamó a Abraham al aparecérsele como el Dios de gloria y transfundirle su esencia. Yo espero que no tengamos un entendimiento equivocado con respecto a la aparición del Señor. Por favor, no esté esperando algo físico o aún psicológico. Yo creo plenamente que el Dios de gloria está aquí, ahora mismo, en este instante, simplemente alumbrando. Tal vez usted ni siquiera se dé cuenta del alumbrar de Dios. Es como cuando usted estaba afuera en el día de hoy. Usted estaba afuera y estaba el sol ahí. Su piel estaba expuesto al sol. Usted tal vez no se dio cuenta, pero un poco de tiempo después hay cierta clase de condición en su piel, testificando de que usted recibió una infusión de luz del sol. Nuestro Dios es el Dios que se esconde a sí mismo. Él se esconde, se aparece, y aún cuando está apareciendo está escondido. Sin embargo, Él se aparece y simplemente alumbra. Es más, aún quizás ni le habla a usted inmediatamente, sino simplemente alumbra, resplandece. Y finalmente usted es atraído y usted responde a Él. Y usted es... ¿Cuán intenso es su alumbrar? Eso depende de él. A Saulo de Tarso fue una dosis masiva, como un rayo láser. Por causa del cuerpo, Saulo necesitaba eso. Tal vez nosotros físicamente no sobreviviríamos a algo así. Así que contentémonos presentándonos al Señor bajo la cobertura de su sangre, abriendo nuestro ser a Él y dejando que Él alumbre y resplandezca sobre nosotros. Número 1. La gloria de Dios ejerció gran atracción sobre Abraham. Y este es el caso. Dios es amoroso en su alumbrar. Oh, cuando usted lo ve alumbrando sobre uno de sus hijos, es algo amoroso, por completo amoroso. Cada hermana es muy querida para él. Y cada hermano, cuando el Dios de gloria alumbra sobre él. No hay ningún cuadro sobre la tierra, ningún paisaje que pueda representar lo maravilloso del alumbrar de Dios sobre un vaso de barro. Tan precioso.
Y el santo, y esta persona luego no está por ahí diciendo, bueno, Dios alumbró sobre mí. Si usted hace eso, está eclipsando la gloria de Dios. Por eso es que profetizar es tan maravilloso, porque Dios está entre nosotros, porque Dios se manifiesta y Dios se manifiesta por medio de hablar de los santos. Así que Abraham fue atraído y fue separado del mundo para Dios. Abraham no trató de separarse a sí mismo. El alumbrar, la apariencia, lo hizo separarse. Y esto fue un de gran aliento y lo fortaleció para capacitarlo e ir en pos de Dios. Un pequeño testimonio, bien pequeño voy a dar, mini testimonio pequeñito. Esta semana, entre otras cosas, yo estaba laborando para la revista Afirmación y Crítica y esta mañana yo estaba diciéndome a mí mismo, no voy a escribir más. No puedo hacerlo. Yo no puedo, me decía a mí mismo, no puedo hacer esto más. Voy a dejar que los hermanos sepan esto, que no voy a hacer esto más. Pero entonces hubo un alumbrar interno y fue algo animante y fue que me fortaleció y fue de fortaleza y me capacitó. ¿No es esto maravilloso? Fue de aliento, fortaleza y me capacitó. ¿No es esto de gran ánimo? Así como yo los voy a animar dándole una palmada sobre la espalda diciéndolo muy bien, entrenante, muy bueno. Esa es la manera. O tal vez los puedo animar diciendo que usted habla por 2 o 3 minutos y es espiritual o tal vez no. El Señor le habla y después de 2 o 3 minutos usted decide quedarse en el entrenamiento después de todo. Yo creo que no voy y entonces usted decide no agarrar un avión esta noche e irse y decide quedarse. Así que usted dice, el Dios de gloria me fortaleció, me capacitó y me alentó a seguirle. El Señor sabe que no podemos seguirlo. Estamos en un camino lleno de obstáculos. Dios sabe eso, un camino tortuoso. ¿Cuándo se va a dar cuenta usted eso? Deje que Él lo aliente, lo fortalezca y lo capacite por medio de su alumbrar. Yo creo que cuando dentro de media hora pongamos ahí los micrófonos, por lo menos un santo que era tímido y que era temeroso y que era muy consciente de sí mismo por naturaleza y que tenía miedo de hablar en una reunión como esta, yo sé que se va a parar y va a ir tras el micrófono porque ha sido alumbrado por el Dios de gloria y alentado por él. Y usted no se va a enorgullecer, pero va a estar tan contento de hacerlo porque lo habrá hecho por la aparición de Dios, porque Dios se le apareció. Él me alentó, me fortaleció y me capacitó. Número 2. Según el mismo principio, Dios llama a los creyentes neotestamentarios por medio de su gloria invisible. La gloria es real, pero es invisible. Yo estoy siguiendo el sentir del Espíritu. Déjeme decir, la gloria está aquí. Estamos en el lugar santísimo, la gloria está aquí, la gloria invisible está aquí. Y el Señor quiere infundirnos. Letra B. Dios se le apareció a Abraham a fin de llamarlo a salir de su condición caída y hacerlo retornar a él, quien es el árbol de la vida. No es
no es un asunto de ir de un sitio para otro, sino es de ir de un árbol a otro árbol, ir de Satanás y el yo a Dios mismo, como el árbol de la vida. Entrenantes, entonces, díganme de lo que han aprendido, ¿cuál es el principio del árbol de la vida? Dependencia. Muy bien. Es un llamado a depender. Un llamado a necesitar a Dios, a confiar en Dios, a depender de Dios. Mientras más le necesita usted a Él, más vida usted tendrá. Aquellos que no necesitan a Dios, que son los maestros o capitanes del alma, que siempre pueden ir adelante por su fuerza natural, y les admito que yo era fuerte como usted, pero déjeme decirle, hoy día usted es más fuerte que yo. Yo necesito a Dios y usted no. Es un asunto del árbol de la vida. Abraham no aprendió esto en un solo día. Él nos está llamando a salir de la esfera de la independencia, entrenándonos a vivir una vida de depender de Él, aliento tras aliento. Esto va a tomar un tiempo, pero así es el árbol de la vida. Cuando Dios se le apareció a Abraham, esa fue la aparición del árbol de la vida. Así que cada vez, es por eso que cuando Él se aparece, usted es avivado. Yo estaba un poco desanimado hoy. Eso es muerte, mortandad. Es un síntoma de muerte. Dios se le aparece, ese es el árbol de la vida apareciéndose para avivarle. Cada vez que Dios se aparece, la oscuridad y las tinieblas desaparece y la muerte es vencida, porque su aparición es la aparición del árbol de la vida. 2. El principio del árbol de la vida es el principio de la dependencia. Yo me había olvidado de que esto estaba aquí, pero es bueno que está aquí. Y acudir al árbol de la vida equivale a depender de Dios. Hermanos, no trate de hacer usted decisiones de depender en Dios. Usted depende de Él en 7 minutos y luego pasa algo y usted vuelve a su comportamiento típico. Vivimos tanto por nuestra voluntad, haciendo decisiones o resoluciones, y por lo tanto nos desanimamos cuando no podemos. O si nos ahorráramos tiempo como Abraham y aprender a que no podemos hacer nada, aún ni siquiera podemos nosotros creer en Dios por nuestra propia voluntad. Es todo un asunto de responder a su aparición, que entonces dependemos de Él. No estoy vanagloriándome de esto, soy un aprendiz de esto, pero estoy mirándole palabra tras palabra, aprendiendo. Yo no tengo la experiencia que el hermano Lee tenía, pero estoy aprendiendo. Sí, tengo el bosquejo, la preparación, nuestro aprendizaje, pero ahora estamos aquí, no confiando en lo que está en la memoria, no confiando en lo que sabemos, ni en nada familiar a nosotros, sino simplemente en el árbol de la vida y en su presencia. Cuando vivimos el árbol de la vida, vivimos a Dios y Dios resplandece. Letra C. Por la fe de Abraham, siendo llamado por Dios, salió sin saber a dónde iba. Amo esta expresión. No sabiendo. Quisiera tomar un par de minutos para decirles una historia. Y no estoy con esto siendo nostálgico, ni tampoco estoy sugiriendo que hagamos esto otra vez. Pero 40, por lo menos unos 40 de nosotros emigramos de California a
Chicago y otros lugares en agosto del 1970. Y fuimos unos que emigraron de una manera tonta, entre comillas. Tal vez un hermano de todos tenía un trabajo. Ninguno de los demás tenía ni siquiera un lugar para vivir. Así que alquilamos unos camiones y pusimos nuestros bienes materiales en un camión de la compañía Hertz y fuimos a la ciudad de Chicago. ¿Dónde vamos a vivir cuando lleguemos? Yo no sé. ¿Cómo vamos a sostenernos económicamente? Decíamos, no sabíamos tampoco. Pero todos terminamos en la YMCA en Illinois, en la ciudad, en los cuartos de la YMCA. Y yo no sé cómo pasó, no sé ni siquiera qué pasó, pero finalmente tuvimos que entregar los camiones, así que tuvimos que vaciarlos y encontramos un sitio donde vivir. Y yo encontré un trabajo milagrosamente enseñando en el Distrito Escolar de Chicago. Y aunque el director quería otro, no, él lo hizo bien claro al principio y que iba a meter a otra persona en vez de mí, pero yo me sentía muy lleno de paz y yo traje un reporte a los hermanos y les dije que vamos a ser uno con el Señor, y yo dije, no voy a estar peleando por ese trabajo, pero ¿sabe una cosa? La otra persona que iba a venir a ocupar mi trabajo nunca llegó y me quedé yo allí. Parte de mí anhelaba o anhela los días de cuando no sabía uno nada, no sabiendo nada. Pero claro, no estoy sugiriendo que ahora tomemos esto como un patrón para emigrar hoy día. Pero por otro lado, yo estoy estoy siendo inconsistente, pero el asunto es que obedezcamos al Señor y vayamos donde Él nos envíe. Que lo único que usted sabe es que el Dios de gloria se le apareció y que le dijo que usted iba a servir en Polonia y que usted tuvo comunión con el mover del Señor a Europa y usted se va para Polonia o Armenia o uno de los stanes. Quiero decirles que esto es una aplicación externa, pero si usted nunca ha seguido al Señor de una manera práctica, en la manera de no saber, hay una gran escasez o una gran falta en su vida espiritual. Estoy cambiando entonces ahora hacia la metáfora de la hermana Barber, donde ella iba en un barco y algunos quedándose aquí en el condado de Orange. No emigre, porque tal vez haya tormentas. Pero sin embargo, si usted va, usted experimentará a Dios de una manera como nunca antes lo había experimentado. Yo estoy contento de saber que nuestro hermano querido y hermana y su esposa, el hermano John Little y su esposa Pat, van a ir a servir a Corea. De todos los lugares se van a Corea. Que ellos sean bendecidos, no sabiendo. Así que depende del Señor cómo aplicar esto que hablo. Pero es cuando usted va sin saber a dónde es que necesita o depende de Dios. Dios no le da un mapa. Usted no agarra su computadora. Usted no va a tener una computadora de mano que le dirija en su mapa, diciendo, usted va por aquí siguiendo el mapa y allí va a haber un lugar donde usted, si quiere comer pizza, lo va a dirigir. Y no, lo único que usted tiene es a Dios. No tengo las palabras para describir cuán liberador es
solo depender de Dios para la dirección, que nadie lo detenga, nadie. Usted arriesga todo. Y usted, esto es algo loco, pero es cierta clase de locura normal. Y esto necesita ser recobrado. ¿Cómo? ¿De qué manera? Eso depende del Señor. Letra D. La fe de Abraham no se originó en sí mismo. Abraham tuvo que aprender esta lección básica y usted oirá esto vez tras vez. Dios es el origen de todo. Comenzando con su capacidad de creer en Él. Así que los ateos no me dan temor a mí, no me aterrorizan. Cuando el Dios de gloria se aparece, ¿qué usted va a hacer? Yo no quiero creer, yo no puedo ver, pues, ¿qué se va a hacer? Usted va a creer a pesar de usted mismo. Si Dios está en usted, usted va a creer en Dios. No hay límite para el potencial en la vida humana con la aparición del Dios de gloria, produciendo fe en nosotros. La fe, el creer, su fe en Dios fue una reacción a la transfusión del elemento divino en su ser. Así que Dios no es impaciente diciendo, bueno, no me respondes hoy, bueno, mañana vuelvo de nuevo. Cuando te levantes, yo estaré aquí para alumbrar sobre ti. Sea que quieras que te alumbre o no, seas que te sientas digno o no, yo estoy en pos de ti, yo te escogí antes de la fundación del mundo, así que vengo aquí a llamarte, yo te conozco por nombre, estás en mi corazón y te tengo escrito en mis manos, vengo a agarrarte, yo sé que estás resistiendo, sé que no quieres o no tienes la idea de esto, pero yo estoy confiado de que soy capaz de ser el Dios que alumbra. Así que no importa cuál entonces seas o cuán lleno su mente esté, cuán complejos sean sus razonamientos, cuán contradictorio son sus emociones o cuán dura es su voluntad, cuántas capas de autoconciencia usted tenga, porque usted tiene miedo de cometer algún error. Usted no se atreve a decir nada a menos que tenga la seguridad de que es perfecto. Usted está totalmente incapaz de responder, excepto, y finalmente, Dios alumbra, y ese alumbrar de Dios lo va a derrotarlo a usted de una manera muy amorosa. Bueno, vamos a la segunda parte. Algunas de estas cosas ya las cubrimos y creemos que fue el Señor que nos guió. El número romano 3, Abraham llevó la vida del altar y de la tienda. Quisiera enfatizar que esta fue su vivir. Hubo una cierta clase de reuniones en el salón de reunión de Elden, no del ministerio. Eran horas y horas largas y los santos se ponían en pie por sí mismos. Las parejas, los matrimonios se paraban como parejas, no haciendo nada, sino consagrándose públicamente, de una manera abierta, con una buena disposición y decisivamente. Nadie programó eso, nadie lo arregló, solo Dios lo hizo. Y eso fue un tiempo muy precioso. Solo Dios sabe dónde están todos esos santos que estaban en el salón de Elden en 1968 y 69. ¿Dónde están ellos esta noche? ¿Y cuántos tienen un altar? Cuando estaban en sus años 20, que tenían celo y estaban en fuego. Y entonces el enemigo
trató de neutralizar a muchos de ellos. ¿Qué le parece eso? Espere que tengan la edad mediana y la responsabilidad esté sobre sus hombres, especialmente los hermanos, tomando cuidado de su familia, esto y aquello. Mi hija, siento, era quizás incompetente. Llegamos a Irving y saben, ella usaba un retenedor. Yo no sé cuántos retenedores perdimos con mi hija. Es como una leyenda en la familia. Íbamos hacia Michigan y nos detuvimos en un parque 50 millas de distancia, y mi hija vino. Padre, tiré mi retenedor de los dientes en el recipiente de basura. Y ese fue el número 4. Estábamos entonces luego en un retiro de la escuela. Mi hijo entonces me dijo, mi hija que perdió su retenedor de los dientes fuera de la cabaña, y alguien se paró sobre ella. Bueno, todas esas cosas bombardean la mente de los de edad mediana. Y usted se decepciona con el progreso que hace la iglesia y con usted mismo. Así que el enemigo y su estrategia es que usted se establezca y sea un californiano y que nadie se fije en usted y no se parezca, y su vivir no sea nada diferente a los cristianos de la cristiandad en Orange. Usted viene a las conferencias, a los entrenamientos, y gradualmente, en practicalidad, no hay un altar y no hay tienda. Así que entonces no hay ningún mover. Por eso el hermano Lee nos habló de esto aquí. Y estoy tocando algo de esto. No para que nos condenemos, sino para que seamos iluminados y seamos recobrados. Letra A. Abraham primero edificó un altar y después erigió una tienda, y esto significa que Abraham se entregó incondicionalmente a Dios. Cuando usted habla en fe, sabiendo que usted no ha sido olvidado, es entonces cuando usted puede testificar que usted es por Dios. Si usted se mira a sí mismo diciendo que usted es por Dios, si usted trata de encontrar algo que justifique que usted está por Dios, no lo hay. Pero entonces usted da cuenta que solo Cristo es por Dios, y solo por fe en Él usted declara que es por Dios. No tenga temor de decirlo. Le mostraré cómo es esto. Por ejemplo, yo estoy aquí parado esta noche con mis manos sobre Cristo como mi holocausto, y yo llamo a los cielos y la tierra que testifiquen que soy absoluto por Dios. Esto es una proclamación de fe. Esta no es una proclamación de lo que yo soy en mi propio yo. Es con respecto a Dios y con lo que somos en Él. Así que Abraham estableció un altar. Hacer tal declaración. 1. Edificar un altar significa que ofrecemos a Dios todo lo que somos y tenemos en una verdadera adoración a Dios. Recientemente compramos una casa. ¿Es en la esquina Kitty o Cari? Kitty, Cari, bueno. Si usted compró una casa cerca del campus hoy día, ¿está consagrada esa casa? ¿Es una casa consagrada? Todo en esa casa, está todo en esa casa, cada enser eléctrico, cada artículo. Estoy hablando de las cosas. ¿Puede usted decir que todo está consagrado? Todo. No reteniendo usted nada, y todo está en el altar.
ofrecemos todo lo que somos y tenemos. En esto consiste la verdadera adoración a Dios. El altar significa que vivimos para Dios, que Dios es nuestra vida y que es Dios quien le da sentido a nuestra vida. Yo tuve un poco de comunión con un entrenante antes de esta reunión que estaba considerando su vida después del entrenamiento, y tal vez él vaya a una escuela graduada, y tal parece que el Señor está dirigiendo a eso. Y yo creo que cuando esta hermana vaya a esa escuela graduada, ella tendrá la vida de un altar y llevará un testimonio a sus profesores y a sus compañeros de estudios, mostrándole que ella está por Dios. Tal vez no lo diga mucho al principio, pero habrá una declaración basado en el hecho de que ella tiene un altar no solo en el entrenamiento, pero en una vida después del entrenamiento. Abraham primero se encargó de la adoración y solo después se preocupó de su vivir. Eso es Mateo, donde dice buscad primeramente, en Mateo 6. Mateo 6:37. Esto era cuando alguien se pregunta, ¿será bueno si acepto este trabajo? ¿Será bueno para la vida de la iglesia? ¿Cómo los santos se sienten con respecto a esto? Por eso es que muchos de nosotros podían ir al salón de Elden y eso era un despliegue maravilloso. Pero hoy día tenemos esa consideración. Oh, me gustaría hacer esto o aquello. Las casas se están vendiendo aquí por 600,000. Quizás si espero mucho será 1,000,000. ¿Cuándo va a terminar eso? Necesitamos tener la vida de un altar que testifica que somos por completo para Dios y tomamos primero la adoración a Dios y tomamos cuidado de la vida de la iglesia primera, y no tengo vergüenza de decirlo. Amamos los hijos, tomamos cuidado de nuestros hijos, pero tuvimos cuidado de la vida de la iglesia primero. No me avergüenzo de decir esto. Hay cierta posibilidad de que cierta clase de inversión radical, y por eso es que tenemos esta palabra esta noche. Al vivir en una tienda, Abraham daba testimonio de que no pertenecía al mundo, sino que llevaba la vida de un peregrino en esta tierra. Yo emigré muchas veces y yo llegué a una ciudad donde necesitaba encontrar un trabajo y era muy difícil, y fue a una agencia de empleo. Y el individuo allí estaba descontento con respecto que yo me moví de esta ciudad a aquella, y ¿sabe qué? Y no quería tomar mi caso, rechazaba, diciendo, si usted no se... Usted me dijo que yo era inestable porque yo no estaba mucho tiempo en un sitio. Eso fue una vergüenza delante de él, pero no era una vergüenza delante del Señor. Sí, yo estaba en Los Ángeles aquí en este año, y el año siguiente en Chicago, y luego en Detroit el siguiente. No por causa de inestabilidad, sino porque vivía en una tienda. Finalmente yo tuve un trabajo y tuve tentado de decirle, mira, encontré un trabajo. Pero claro, fue obvio que si hubiera hecho eso hubiera estado en la carne. La tienda es el producto del altar. El altar y la tienda están relacionados entre sí y no podemos separar el uno del otro. Así que usted no puede tener uno o el otro. Erigir una tienda expresa declara que no pertenecemos a este mundo, sino que pertenecemos a otro país. Abraham edificó un segundo altar entre Betel y Ai, es decir, en medio de dos lugares opuestos entre sí. Betel significa casa de Dios, y Ai significa un montón de escombros.
A los ojos de los que han sido llamados, lo único que vale la pena es Betel, la vida de la iglesia. Todo lo demás es un montón de escombros. Esto es un testimonio poderoso, una afirmación poderosa. El hermano Rick Scatterday y la hermana Blanca Scatterday llevan ese testimonio, viviendo la vida del altar y de la tienda, con su capacidad y entrenamiento. ¿Qué no hubiesen podido lograr ellos en este mundo? Y en vez de ello, fijaron un altar y una tienda, viniéndose aquí a Anaheim, estableciendo aquí, edificando un altar y viviendo en una tienda para el Señor. Mire a ver si encuentra usted un doctor que vive en una tienda, porque el Evangelio de Lucas habla de echar a un lado las riquezas. Me parece que Lucas tenía muchas riquezas y él las dejó todas por seguir a Pablo y ministrarle a él. Y finalmente en su vida, al final de su vida, Pablo dijo, solo Lucas está conmigo. En una ocasión, literalmente, mi vida dependió de eso. El hermano Rick me estaba visitándome noche tras noche donde yo me encontraba. Yo pensé que debía recompensarle y él me dijo, no, de ninguna manera. El Señor lo cubra a él y a su esposa, pero honor a quien honor merece. Este es un Lucas, un entrenamiento como médico excelente, muy capaz, muy capaz para poder avanzar en esa profesión, pero viviendo la vida del altar y de la tienda. Yo tengo que decirle con veracidad que no puedo entender que no sea por otra clase de vida. Tengo que decirle que yo no entiendo. Si usted quiere vivir otra vida, yo no puedo entender por qué usted quiera vivir otra clase de vida que no sea esta. ¿Cómo podemos vivir contrario a lo que somos, hijos de Abraham, y ser gente que vive aquí en la tierra? Vivir sin una tienda y un altar, yo no lo entiendo. Todo lo demás es un montón de escombros. Usted tiene que verlo por usted mismo. Trabajar para Bill Gates o Microsoft y tener acciones en la bolsa, todo eso es un montón de escombros. ¿No ha visto la única cosa que vale aquí en Anaheim? Es la iglesia en Anaheim. Y es un lugar adorable y preciado. Abraham tuvo sus fracasos y fue que abandonó el altar y la tienda. Sin embargo, él experimentó un recobro. Y el recobro consiste en que regresemos al altar y a la tienda. ¿Ha ido usted alguna vez a Egipto? Yo tengo que decir que yo fui allá. Yo pensé que nunca iba a ser sin consagración, pero hubo un tiempo que hubo tal decadencia. Yo sé lo que es fracasar. Yo soy un hijo de Abraham. Tal como es un hijo, tal como es el padre, así es el hijo. Pero también sé lo que es ser cobrado. Devolver. Lo que es volver a la vida del altar y de la tienda. Bueno, voy a terminar la lectura. Abraham, un extranjero y peregrino, esperaba con anhelo la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cómo él sabía esto? Yo no lo sé. ¿Sabe usted cómo lo sabía? Pero dice que él fue un amigo de Dios. Tal vez Dios le abrió su corazón a él y Abraham se dio cuenta de que él no pertenecía a esta tienda y decidió vivir en una tienda hasta que llegara a la ciudad. Al llevar la vida del altar y de la tienda, Abraham testificó que él peregrinaba por fe como en una tierra ajena. La preciosa y excelente Nueva Jerusalén es la querida esperanza de los escogidos de Dios y el destino, la meta de los peregrinos celestiales.
Usted tiene el sentir de ser un peregrino, de ser un extranjero. Si es la voluntad del Señor, el próximo viernes iré a Los Ángeles, al aeropuerto, y iré a Atlanta y luego a Sao Paulo y luego a Sudáfrica. ¿Cuál es mi ciudad? ¿Cuál es mi hogar? Externamente es los Estados Unidos, pero intrínsecamente mi hogar es la Nueva Jerusalén. La tienda de Abraham era una miniatura de la Nueva Jerusalén, la tienda final y consumada. No tenga temor. Si usted me invita a su hogar, no hay problema con usted tener una casa. No estamos en contra de que usted compre casa, ni estamos en contra de las compañías que prestan dinero para comprar casa. Pero si yo voy a su casa, ¿qué clase de sentido yo tendré? ¿Que estoy reuniéndome en una tienda? ¿O soy un invitado de su casa? Oh, su casa de 2 millones, de 5, 10 millones, 14 millones de dólares, el valor de la casa. Yo soy un invitado de honor en su casa. Por la misericordia del Señor en mí, yo quisiera ser un invitado de honor, pero no me sentiría en casa. Yo solo me siento en casa cuando estoy en una tienda. Yo amo reunirme con los santos en su tienda. El hermano Ed en un par de semanas tal vez compartirá de que a Dios también le gustaban las tiendas porque Dios lo fue a visitar y Abraham sabía cómo cocinar buenas comidas en su tienda. ¿Qué tal de eso? Esto es una realidad y es muy práctico. Letra A, los vencedores viven en tiendas. ¿Usted quiere ser un vencedor? Usted quiere ser un vencedor, tiene que vivir en una tienda. No es acampar, sino a un campamento y ponerse e ir allá a las montañas. Es vivir por el resto de su vida. ¿Cuántos años usted tiene, joven? 32. Suponga que el Señor tarda en venir y usted llega a los 92. ¿Qué testimonio? 60 años, este hermano Tony y Flor, Samuel, su hijito, su niñito que se llama Samuel. ¿Qué testimonio que por 60 años o más usted testifica que pudo vivir en una tienda? Sea que usted poseyó una casa o no, no importa. Pero lo que quiero decirte a ti, Tony, es que vivas en una tienda por toda tu vida. Hermano, viva usted en una tienda. Pedro, cuando te cases, que el Señor bendiga tu matrimonio. Que tu esposa no te saque de la tienda, y hazlo bien claro. Si te casas conmigo, vas a vivir en una tienda. ¿Por cuánto tiempo? Querida. Y cuando dice querida, con esa entonación, querida, quiere decir que está querida. Viviremos en una tienda hasta que veamos al Señor. De hecho, esto debe tenerse comunión mientras están conociéndose para el matrimonio. Usted no debe prometerle nada a su futura esposa sino una tienda. Hágasela. Y hermana, también diga usted a su futuro esposo de que usted quiere vivir en una tienda. Y hágale claro de que usted no quiere vivir con alguien que se va a hacer, que usted no quiere vivir ganando mucho dinero. Dígale que usted está intensificada. Y afirme eso, que está intensificada. ¿Por qué? Porque los vencedores viven en una tienda.
el tabernáculo eterno y la verdadera fiesta de los tabernáculos. Nosotros vivimos en la tienda de la vida de iglesia y anhelamos que ésta llegue a su consumación como la Nueva Jerusalén. Cuando usted vive en una tienda, por un lado, usted está en descanso y por otro lado, usted siempre está en la espera. Está siempre a la espera. Su ser entero está esperando a lo que ha de venir. La Nueva Jerusalén será un tabernáculo para conmemorar. Escuchen, para conmemorar cómo los vencedores antes de la Nueva Jerusalén haya alcanzado su consumación en la del reino, vivían en tiendas al peregrinar rumbo a la Nueva Jerusalén, el eterno monte de Sión. Yo creo que los vencedores en principio van a tener decenas de historias acerca de las tiendas cuando estén en el reino, en la etapa inicial de la Nueva Jerusalén, diciendo, estamos aquí porque vivimos en tienda. Dirán que tendrían eso en común. Si usted no toma el camino de la tienda y el altar, usted vese a la Nueva Jerusalén y usted salvó su vida y olvídese. No disfrutará la vida de Nueva Jerusalén. Si usted vive con un pie adentro y otro afuera, no piense que si usted no se puede mover de esta manera, usted va de repente a moverse de esta manera hacia arriba. En Lucas el Señor nos amonesta que si está en el campo, no vuelva atrás. Recuerda a la mujer de Lot. No estoy atemorizando a nadie, si no es la verdad. No me gustaría ver a mis hermanos y hermanas ser guiados erróneamente. Quiero hablarles la verdad, aunque tal vez a usted no le guste. Yo creo que pueden darse cuenta que esto viene de un corazón que les ama. Hermano Sabo, yo espero que todos podamos estar allí juntos contando historias de la tienda. Hermano, finalmente usted volverá a Sudáfrica, pero de allí, ¿a dónde lo llevará el Señor? Entrenantes. No hay otra manera para vivir. El modelo que necesitan seguir no es de la tibieza, vivir establecido en la tierra, siendo santos fijos. El patrón o modelo que usted debe seguir es el modelo de los que habitan en tiendas, que viven una vida del altar y de la tienda. ¿Por qué el hermano Benson no está aquí? Porque su tienda está en Moscú. Al final de este mes, su tienda estará en Nueva Zelanda y de aquí para allá seguirá. Y esa es la manera en que se hay que vivir. Letra C. Para seguir las pisadas de la fe de Abraham, debemos edificar un altar. Es decir, debemos vivir para Dios y después erigir una tienda, con lo cual indicamos que no somos de este mundo. Tenemos 14 minutos. Los hermanos, por favor, pongan los micrófonos. Si pudiésemos tener profecías de 30 segundos, yo creo que podríamos tener algunas buenas confirmaciones en los próximos 15 minutos con respecto a esta palabra. Así que sálgase de su silla en fe, obedezca, no sabiendo, y comparta algo. Amén. Señor Jesús,